tiempo sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad, Señor. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control.
donde soy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo en amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras y males. Somos los hijos y las hijas, y hoy cantaremos libres. Oh, 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 oh. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Sí, abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios.
Sí, Señor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Es un gusto saber que todos estamos congregados, estamos en comunión con Dios. Y bueno, pues es importante en estos tiempos buscar la presencia de Dios. Estamos en comunión con Dios en este hermoso ambiente, en este hermoso paraje y sostenidos en esta roca, recordando lo que la palabra dice. En ese tiempo es importante recordar lo que Jesús nos mencionó. Jesús le dijo a sus discípulos que el hombre sabio edifica su casa sobre la roca. En este tiempo es importante saber que la roca es Cristo, es el fundamento de nuestra fe, es el fundamento de nuestra seguridad, Él es el que nos protege. Entonces, como seres sabios, como creación sabia, como hijos sabios, necesitamos en este tiempo de estar en casa, de estar buscando la presencia de Dios, de estar firmes en la roca que es Cristo para cumplir el propósito que Él tiene en nuestras vidas. Los invito a que se sigan en comunión con Dios, sigan congregándose como familia, sigan leyendo la palabra, que la revelación del Espíritu Santo siga fuerte, recordando que Él es el fundamento. Él es el fundamento del edificio bien conjuntado, bien construido, la iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros. Saludo, Dios les bendiga. Estamos en contacto, reciban un fuerte abrazo y una bendición de parte del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Bendiciones, amada iglesia, familia, esperanza y vida. Reciban un saludo con todo mi amor y todo mi corazón ahí donde están, en sus hogares, en sus casas, a través de lo que nos está viendo, de la tele, dispositivos. No sé de dónde usted nos está mirando, pero es un privilegio poder contactarnos o estar en comunión con ustedes a través de estos medios, ¿verdad? Quiero compartirles una palabra que el Señor puso en mi corazón hace unos días respecto a todo lo que estamos viviendo. La iglesia de Cristo está en un tiempo perfecto, poderoso, en donde puede encontrarse directamente como familia, como persona con el Señor. Hace unos días el Señor me hablaba y me decía que estos tiempos en que Él permitió, porque Dios lo permitió, Él permitió que se cerraran los templos, ¿verdad? Las congregaciones, era con un propósito: llevar a su iglesia a esa intimidad en familia, para encontrarse con la familia directamente. No son tiempos, tal vez vendrán esos tiempos, ¿verdad? Pero no son tiempos tal vez de congregarnos otra vez como iglesia. Son tiempos en que Dios va a visitar cada casa, cada hogar, cada familia, cada corazón. Y yo quiero pedirte que aproveches estos tiempos que la Biblia habla que son tiempos difíciles, son tiempos finales, peligrosos, ¿verdad? Donde la fe va a ser probada, donde nuestra pasión, nuestra devoción por Dios va a ser probada. Y quiero llevarte a la Biblia en una palabra que Dios me dio, y quiero hablarte de dos personajes que encontramos en la palabra del Señor, que tuvieron, usted sabe que el arca de Jehová en los tiempos del Antiguo Testamento tipificaba la presencia de Dios manifestada, glorificada en el lugar donde estuviese. Y el Señor me llevaba esta palabra a hablarte de dos personajes que tuvieron la dicha, el privilegio, el gozo, bueno, uno más que otro, ¿verdad? De poder tener la presencia de Dios, el arca de Jehová, en su casa, en su tierra, en su zona.
pero también quiero hablarte sobre la actitud que ellos tomaron. ¿Por qué te quiero transmitir esta palabra? Porque como te decía hace un momento, este tiempo en que las congregaciones fueron cerradas, los servicios a los cuales estábamos acostumbrados, donde la iglesia venía y adorábamos al Señor todos juntos, ¿verdad? Este tiempo en que todo eso se paró, no fue por casualidad y nunca fue por casualidad. Dios tiene un trato especial en su iglesia, con su pueblo, en esa intimidad de su casa. Quiero invitarte a que escuches en estos minutos y vayas conmigo y tomes tu Biblia, reúnes a tu familia ahí en la sala de tu casa o donde quiera que estén en la recámara y puedan recibir esta palabra. Este tiempo hemos hablado aquí en la iglesia sobre una promesa que el Señor nos dio y está en la Biblia hace algún tiempo, Isaías capítulo 60 verso 2, que dice que tinieblas cubrirían la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre nosotros, su iglesia, su pueblo, dice la palabra, amanecería Jehová y sobre nosotros sería vista su gloria. Iglesia, este es el tiempo en que el Señor quiere manifestarse en tu casa, en tu vida, en tu persona. Este es el tiempo en que no tiene que haber intermediarios, en que no tiene que haber alguien que te esté dirigiendo como normalmente aquí en la iglesia lo hacemos, ¿verdad? Ese es el tiempo en que tu corazón tiene que rendirse completamente al Señor. Este es el tiempo en que tu vida tiene que rendirse a la gloria, a la presencia del Señor. Este es el tiempo en que la iglesia tiene que tener experiencias personales con Dios. Y yo creo que cuando regresemos a congregarnos otra vez en familia, va a ser un tiempo glorioso. ¿Por qué? Porque usted ya no va a venir igual. Usted va a tener experiencia con Dios. Usted va a traer historia con Dios. Es muy fácil en la iglesia, ¿verdad? Abrir una Biblia, orar, porque todo lo estamos haciendo. Porque a veces decimos, híjoles, el hermano de junto lo está haciendo, ni modo que yo me quede así sin hacerlo, ¿verdad? O el pastor me está mirando y ni modo que yo no adore, ni modo que yo no ore. Pero este tiempo ya no hay intermediarios. Ya no hay quien te dirija. Ahora es tu corazón, ahora es tu voluntad rindiéndose al Señor. Le decía yo a la iglesia, cuando regresemos, usted y yo vamos a regresar diferentes. Vamos a regresar con historia con Dios. No es lo mismo cuando estamos en la iglesia, que lo tenemos que hacer porque el de junto lo está haciendo. Tenemos que adorar, tenemos que orar, tenemos que postrarnos porque, híjoles, todos los están haciendo y pues ni modo que yo me quede así. Ahora se va a ver quién de verdad anhela la presencia de Dios en su vida. Estos tiempos en su casa, usted va a decidir apagar tantito la tele, ¿verdad? Y meterse a orar, meterse a escudriñar la palabra, adorar un momento. Usted va a decidir qué tiempo le da a Dios. Y yo creo que si entendemos esto, cuando regresemos, esto va a ser glorioso, esto va a ser poderoso, sobrenatural sobre nuestras vidas. Recuerda que la Biblia dice que tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Iglesia, este tiempo es para entrar en el secreto del Señor. Y quiero hablarte dos personajes. Tuvieron la presencia de Dios, tuvieron el arca de Jehová en su tierra, en su zona, en su casa, pero uno tomó una actitud y el otro tomó otra actitud. Quiero que me acompañe ahí en su Biblia a 1 de Samuel capítulo 7 verso 1 al 2. 1 de Samuel capítulo 7 verso 1 al 2. Dice la palabra: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová. Recuerde que el arca de Jehová representa la presencia de Dios manifestada. Y dice la palabra, y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. Y dice la palabra literalmente que pasaron 20 años. Y dice la palabra: y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Vamos a entender un poquito de lo que pasaba aquí en esta historia. Dice la palabra que traen el arca de Jehová a la casa de Abinadab, y a su hijo Eleazar lo santifican y lo ponen al cuidado del arca. Hasta ahí va todo bien, hasta ahí se estaba cumpliendo el propósito del Señor. Mira qué privilegio tener la presencia de Dios en casa, tener la gloria de Dios en casa.
hasta el momento en que santificaron a Eleazar, todo iba bien, todo iba marchando como tenía que marchar. Pero dice la palabra que desde aquel día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Pero aquí sucedió algo que descompuso todo lo demás. Dice la Biblia que toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Si usted y yo prendemos las noticias, vamos a escuchar infinidades de cosas sobre esto que está sucediendo, esta pandemia que está sucediendo. Y muchos, no hablo de la gente que no conoce al Señor, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Muchos que son de la iglesia de Cristo se llenan de temor, se llenan de miedo, se llenan de preocupación, se llenan de desesperación y dicen: ay, ¿qué vamos a hacer si esto agrava? ¿Qué vamos a hacer? La economía, ¿qué vamos a hacer? Yo te digo algo: este tiempo la gloria de Dios está sobre tu casa. En este tiempo la presencia de Dios quiere manifestarse sobre tu casa. Pero la pregunta es: ¿cuál es la actitud que estamos tomando ante lo que el Señor quiere hacer? La Biblia dice que el pueblo de Israel durante 20 años no hizo otra cosa más que lamentarse. Se quejaban, se llenaban de miedo, se llenaban de preocupación, se llenaban de a lo mejor de tristeza. Venían a lamentarse delante del arca con tristeza, con nerviosismo, con desesperanza, con ansiedad. No sabemos, pero dice la Biblia que se lamentaban. 20 años. Imagínese usted teniendo aquel que pudiera cambiar la historia de sus vidas, aquel que pudiera derramar del cielo innumerables bendiciones. Si Dios lo hizo cuando el pueblo de Israel dice que se rebelaba y no le creía, y aún en su misericordia Dios se manifestaba sobre ellos, ahora que tenían la presencia de Dios sobre ellos, no hacían otra cosa más que lamentarse. Iglesia, en este tiempo usted tiene dos opciones: hacer lo que tenemos que hacer como iglesia, que en unos momentos más vamos a hablar de ello, o lamentarse, o preocuparse, o entristecerse, o llenarse de miedo, o llenarse de terror. Usted tiene dos opciones: o prender la tele y ver las noticias, o poner un tiempo de adoración y adorar al Señor. 20 años, dice la Biblia, en que toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahora te voy a decir algo. ¿Qué hizo Dios allí? La Biblia en cierta manera no nos da registro de algo que Dios haya hecho durante estos 20 años. El pueblo venía, se lamentaba y se iba. Volvía a regresar, se lamentaba y se iba. Volvía a regresar al día tercero, se lamentaba y se iba. Durante 20 años era esta situación. Ahora te voy a decir algo. ¿Cuándo comenzamos a actuar como Abinadab? Cuando en lugar de haber gratitud y adoración en nuestra boca y en nuestro corazón, hay queja, hay enojo, hay tristeza. ¿Cómo te estás comportando ahí en tu casa ahora que está tu familia, verdad? Que no van a la escuela, que no van al trabajo y están conviviendo allí. ¿Cuál es tu actitud? ¿Hay armonía? ¿Hay gozo? ¿O hay enojo? ¿Hay gritos? Abinadab marca un tiempo, marca una actitud. 20 años en donde Dios no pudo hacer nada, porque lo único que encontró en el pueblo fue queja, fue lamentación. Y mire, no digo que no vengamos delante del Señor y le rindamos nuestras preocupaciones. Eso sucede una vez, pero después de ello hay que levantarnos en gratitud y en adoración. Quiero hablarte de un segundo personaje que hizo esto: Obed-Edom. Segunda de Samuel capítulo 6 verso 1. Segunda de Samuel capítulo 6 verso 1. Creo que usted conoce la historia. Creo que usted sabe la historia de Obed-Edom, pero vamos a leer un poquito acá. Dice la Biblia: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, dice la palabra, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocada el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Mire, esto está tremendo, iglesia. La misma arca que fue puesta en la casa de Abinadab,
Ahora David la está tomando y la está llevando él, según él, a Jerusalén, porque David sabe lo que tener el arca en su lugar, en su tierra, significa. Sigue diciendo acá: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa, Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel, dice la palabra, danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Parece que todo estaba bien también. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió, dice la Biblia, su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Ahora, el arca de Jehová, David la toma, la pone en un carro nuevo, jalado por 2 bueyes, ¿verdad? Y dice la Biblia que Usa y Ahío, hijos de ¿quién? De Abinadab. Escuche bien, iban custodiando el arca. No sabemos cuánto tiempo había pasado entre Abinadab y Obededom, pero ya estaban 2 de los hijos de Abinadab custodiando el arca. De repente los bueyes tropiezan, el carro se mueve, el arca quiere caerse y Usa extiende su mano, dice la Biblia, para tomar el arca. Ahora, te voy a decir algo, no con mala intención. Usa no extendió su mano para tomar el arca con mala intención. El arca se iba a caer. Cualquiera, creo, no sé, de nosotros, si hubiéramos estado ahí cerca del arca, lo hubiéramos hecho. Pero aquí viene algo que quiero transmitirte de parte del Señor. No se trata de tener la presencia de Dios en medio de nuestro hogar sin honrarla. Cuando la presencia de Dios no se honra, entonces la presencia de Dios, en lugar de vida, puede traer muerte. Escucha lo que te estoy diciendo. Cuando la presencia de Dios no se honra, Dios puede hacer cosas grandes contigo. Dios quiere hacer y desea hacer cosas grandes contigo, pero si no aprendemos a honrar su presencia, en lugar de vida, va a producir muerte. ¿Está conmigo acá? La Biblia dice que Usa toma el arca y en ese momento literalmente dice que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y sucede otra cosa, dice la Biblia, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. La muerte había radicado en 2 cosas. Generalizado, tiene que ver con falta de honra a la presencia de Dios. Nosotros podemos tener muchas buenas intenciones, pero si no honramos la presencia de Dios, si no aprendemos a honrar lo que Dios estableció, su palabra, lo que Él quiere hacer, su voluntad sobre nuestras vidas, entonces en lugar de vida vendrá muerte. La primera razón por la que eso sucedió fue porque quizá Abinadab no les enseñó a sus hijos a honrar la presencia de Dios. Recuerde que en el tiempo de Abinadab todo mundo se quejó y se lamentó, pero en el tiempo de David sus hijos no habían aprendido a honrar la presencia de Dios. Yo creo que si hubieran aprendido lo que la presencia de Dios significaba, Usa se hubiera limitado a extender su mano sobre el arca. La segunda razón fue porque David por un momento se le olvidó honrar la voluntad de Dios. Dios había dicho en su palabra que el arca tenía que ser llevada por los levitas en sus hombros. Ese era lo que Dios había estipulado. El arca no podía moverse de otra manera. Los levitas tenían que cargar el arca en sus hombros. Pero David, dice la Biblia, que tiene una excelente idea. A veces las buenas ideas no son tan buenas cuando no están alineadas a la voluntad de Dios. David compra un carro nuevo. Siempre digo acá, un carro 0 kilómetros. Compra unos bueyes 0 kilómetros. Él tiene buenas intenciones. Él piensa que honrar, que a través de lo que está haciendo está honrando al Señor. Pero miren, no es lo que queramos hacer nosotros. No son nuestras intenciones personales. Honramos la presencia de Dios cuando cumplimos su voluntad al pie de la letra. David pone el arca en el carro nuevo y ahí fue donde falló. Se olvidó de que los levitas tenían que cargarlo. No tenía que ser puesta en un carro nuevo. Hay gente que tiene muchas buenas intenciones,
Pero no se trata de las buenas intenciones que tengamos. Se trata de qué tanto estamos honrando la voluntad de Dios y cumpliendo la voluntad de Dios al pie de la letra. Usa muere por falta de honra a la presencia de Dios. La misma arca trae muerte, que pudiera haber traído vida si hubieran honrado la presencia de Dios. La Biblia dice que David se llena de temor, se entristece, y por haber, dice la Biblia, haber herido Jehová a Usa. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Mire qué tremendo está eso. Cuando no aprendemos a honrar la presencia de Dios y vienen las consecuencias a nuestra vida, normalmente tendemos a echarle la culpa a Dios por lo que nos está sucediendo. Dios, mire la actitud de David. Toma el arca, la pone en el carro y dice que David va danzando, va alegre, el pueblo está alegre. Pero el arca va a tropezar. Usa toma el arca, cae muerto, y ahora David se entristece. Y ahora el que quería llevar el arca de Jehová a Jerusalén, el que sabía lo que Dios podía hacer a través de su presencia, ahora ya no la quiere llevar. Ahora ya no quiere cargar con esto. Y esto pasa en la vida de muchos de nosotros a lo largo de la historia y a lo ancho de la iglesia de Cristo. Mucha gente que no ha aprendido a honrar la presencia de Dios, que cree que sus buenas intenciones son las correctas, es la voluntad de Dios, y no se toman un tiempo para postrarse y preguntarle al Señor si de verdad es su voluntad. Lógico, como no es su voluntad, vienen consecuencias de la mala decisión que tuvo, y ahora se están volviendo a decir que Dios tiene la culpa de todo. Gente que se deja de congregar por lo mismo, gente que deja de buscar a Dios por lo mismo. Iglesia, honra la presencia de Dios en tu casa. Ahora David ya no quiere llevar el arca. Él dice: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Cuando hace unos minutos, quizá hace una hora o unas horas, David tenía el gozo, el deseo de llevar el arca del Señor a su tierra. Ahora ya no la quiere llevar. Mire, cuando no honramos la presencia de Dios, somos afectados en nuestra fe. Y sigue diciendo: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom. Ahora el arca fue dirigida a la casa de Obed-edom. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo, dice la palabra, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. A diferencia de cuando el arca estuvo en la casa de Abinadab 20 años, Dios no dice la Biblia que hizo algo poderoso, porque el pueblo de Israel no entendió el propósito de tener el arca en casa. Sin embargo, Obed-edom 3 meses, dice la Biblia, tuvo el arca en su casa 3 meses. Poquito más del 10% de lo que Abinadab tuvo el arca en su casa. 3 meses estuvo en la casa de Obed-edom. Y dice la Biblia que Jehová bendijo a Obed-edom y a toda su casa, toda su familia, sus ganados, sus tierras. Todo fue bendecido. De la manera en que tú honres la presencia de Dios en tu casa, en tu vida, en tu corazón, en tus intenciones, es la forma en que Dios va a prosperar, va a traer vida y va a bendecir tu casa, y su voluntad se va a cumplir sobre los tuyos. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, ahora mire, esto es aprender a honrar la presencia de Dios y su voluntad. Ahora David ya no compra otro carro nuevo, ya no trae otros bueyes nuevos. Ahora David entiende lo que hay que hacer. David trae a los levitas, dice la Biblia, y cuando los que llevaban el arca de Dios, y ahora se llevaba en hombros como Dios había dicho, habían dado 6 pasos, David sacrificaba un buey y un carnero engordado. Ahora había cambiado. Quiero darte en los minutos que me quedan rápidamente qué hizo Obed-edom para que Dios bendijera su casa. Pero antes quiero decirte esto: este tiempo, iglesia, en que tú estás en tu casa, este tiempo en que tú estás encerrado ahí con tu familia, estamos limitados a salir. Tú tienes 2 opciones: o ser como Abinadab cuando el arca de Jehová estuvo en su casa, que se lamentaron 20 años. Tú tienes esa opción de pelearte con los tuyos. Tú tienes esa opción de acusar,
de gritar, de no hacer lo correcto, de omitir a Dios y ver otras cosas, hacer otras cosas. O tienes la opción de lo que hizo Obed-edom. ¿Qué hizo Obed-edom para capturar la atención de Dios? Recuerda, la misma arca puede dar vida y puede dar muerte. La misma arca puede bendecir o puede traer lo contrario. Depende de tu actitud y tu entrega. Obed-edom capturó y valoró la presencia y la atención de Dios en solo 3 meses, dice la palabra. Mientras Abinadab no fue capaz de obtener bendición teniéndola durante 20 años. No es el tiempo en que tú lleves conociendo al Señor, no es el tiempo en que tú lleves estudiando la Biblia, es el tiempo en que tú lleves de verdad honrando y obedeciendo la voluntad de Dios y su presencia. ¿Qué hizo Obed-edom? Rápido, voy terminando. Número 1, dice la Biblia que le dio a Dios, su lugar. Yo me imagino cuando David llega a la casa de Obed-edom y le dice: Obed, que el arca se queda aquí en tu casa, yo ya no la puedo llevar para allá, acaba de haber un muerto. Obed-edom, más allá de espantarse, más allá de afligirse, más allá de decir: híjole, si ya mató a Usa y viene para acá nos va a matar a todos, más allá de eso, Obed-edom sí entendía lo que tener el arca en casa significaba. Y yo me imagino Obed-edom con sus hijos, ¿verdad? A ver, muevan este mueble para allá. A ver, pero papá, es que es el mueble donde tú te sientas. No importa, muévelo para allá. Más importante es el arca. Obed-edom le dio el lugar a Dios que le correspondía. Número 2, nunca la Biblia registra que Obed-edom se lamentó por tener la presencia de Dios en casa. Al contrario, siempre estaba involucrado en adorar al Señor. Por eso Dios lo bendijo. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo y se goza y se deleita con su pueblo. Nunca la Biblia registra que Obed-edom se quejó. O fue con David, le dijo: a ver, David, ya tiene 2 meses el arca en casa, ya me está estorbando ahí el cajón, ya quiero hacer otras cosas, tengo otros proyectos, tengo otros planes, tengo otra situación que hacer. La Biblia no dice que Obed-edom tomó esa actitud. La Biblia dice que Obed-edom estaba contento, estaba alegre por tener el arca en su casa. Le adoró, le honró, nunca se lamentó, siempre hubo adoración. Mire, en Primera de Crónicas capítulo 15 verso 21, escuche esto. Primera de Crónicas capítulo 15 verso 21 dice: Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed-edom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Obed-edom era un adorador, y cuando él supo que el arca iba a su casa, cualquier adorador se goza de que Dios esté en su casa. Tú eres un adorador, iglesia. Recuerda que la identidad de nuestra casa es adoración. Adora a Dios en tu casa. No caigas en pleitos, en contiendas con los tuyos, con tu familia. Dios quiere ser honrado. Otra cosa que hizo Obed-edom, que nunca preguntó qué obtendría a cambio. Si David le pagaría por resguardar el arca, él no. Él siempre estuvo involucrado en el servicio a Dios. Nunca dice la Biblia que Obed-edom le dijo a David: ¿cuánto me vas a pagar? Honrar a Dios es un sacrificio por amor, nunca un sacrificio por obligación. Recuerda esto. Obed-edom nunca lo hizo así. Honró a Dios como un sacrificio por amor. La Biblia dice, entre otras cosas, que hizo Obed-edom, que estaba activo siempre en las cosas de Dios todo el tiempo, sirviendo con pasión de anhelar y agradar al Señor sin importar lo que tuviera que hacer. Mire, la Biblia dice que Obed-edom llamó a su familia y celebró el hecho de que la presencia de Dios estuviera con ellos. Pero te voy a llevar a algo importante. Él estaba contento de que el arca estuviera en casa. Él estaba feliz de que Dios llegara a su casa. Pero cuando David, mire, está tremendo, y con esto voy terminando. Cuando David dice, van y le dicen a David: Jehová está bendiciendo toda la casa de Obed-edom y todo lo que tiene. Dice la palabra que David dice: vamos por el arca. Y David llega a casa de Obed-edom, se estaciona sus carros, sus caballos frente a la casa de Obed-edom. Dice la palabra, David desciende, toca la puerta y le dice: Obed, qué gusto saludarte de nuevo. Aquella vez estuvo complicado el asunto, pero ahora vengo a llevarme el arca otra vez a Jerusalén.
Dios me habló, ya me enseñó la forma, tengo que hacerlo así, me voy a llevar el arca. Aquí sucede algo. Más allá de Obed-edom de ponerse triste, de decir, poquito me duró el gusto, ahora se va a ir el arca. Bueno, pues ya que le hacemos, ¿verdad? Ya se va el arca, ya se va la presencia. ¿Qué le vamos a hacer? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Obed-edom, cuando sabe que David se está llevando el arca o va a llevar el arca a Jerusalén, Obed-edom toma una decisión que todos nosotros debemos de tomar. La Biblia dice que Obed-edom le dice a su familia: tomen sus cosas, guarden lo que tengan que guardar, porque si el arca de Jehová estuvo aquí y nosotros aprendimos a honrarla, ahorita que se va, nosotros vamos a seguir honrando la presencia de Dios. Toman sus cosas y mire lo que dice la Biblia. Primera de Crónicas capítulo 16, verso 37 al 39. Y dejó allí, delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca. Ahora el arca ya está en el tabernáculo que David había levantado, donde había alabanza. David comienza a organizar el trabajo en el tabernáculo, ¿verdad? Lo que iban a hacer, los grupos, los horarios, todo David comienza a organizar. Y dice la Biblia que dejó a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca, cada uno en su día. Y mire quién también estaba allí: y a Obed-edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-edom hijo de Jedutum, y a Osa como porteros. Asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón. Y mire, Primera de Crónicas capítulo 26, verso 4 al 8. Los hijos de Obed-edom: Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultaí, porque Dios había bendecido a Obed-edom. Y también de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías: Odni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo Eliú y Samaquías, todos estos de los hijos de Obed-edom. Ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes, dice la Biblia, para el servicio. 62 de Obed-edom. Hay un tiempo precioso. Repito, como al principio, tal vez no podemos venir a congregarnos como normalmente lo hacemos, pero este tiempo es mejor. Este tiempo es más glorioso. No digo que congregarnos no sea así, lo es, pero ese es un tiempo que Dios preparó para que como familia, papá, mamá, hijos, hermanos, se reúnan y tengan una experiencia con Dios. ¿Por qué Dios no hizo nada en el tiempo de Abinadab? Porque solamente se la pasaron quejando. ¿Por qué Dios bendijo la casa de Obed-edom durante 3 meses, lo que no hizo durante 20 años con Abinadab? Porque Abinadab supo honrar la presencia y la voluntad de Dios. En el momento que David dijo: me llevo el arca, Obed-edom dijo: me voy con el arca. Obed-edom no se quedó enamorado de su bendición, porque Jehová lo había bendecido a él y a toda su casa, pero no se quedó enamorado de su bendición, se enamoró de la presencia de Dios. Iglesia, termino. Este es un tiempo en que tienes que enamorarte como nunca antes de la presencia de Dios. Ese es el tiempo en que tú, tus hijos, tus nietos, tus hermanos, tus padres se deben de unir para buscar la presencia de Dios, para aprender a honrar la presencia de Dios desde casa. La Biblia dice que el juicio comenzará desde casa. Optemos por lo que Obed-edom hizo. Obed no se quedó con la bendición. Muchos están preocupados. El trabajo, ya no hay dinero, ya no hay negocio, todo se detuvo. ¿Qué vamos a hacer? A Obed-edom Dios lo bendijo, pero no se quedó con la bendición, se quedó con Dios. Y eso hace enorme diferencia. Las tinieblas cubrirán la tierra, la oscuridad cubrirá las naciones, pero sobre nosotros amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista su gloria.
sobre Obed-Edom, sobre toda su casa, sobre sus nietos, sobre sus hijos, sobre sus hermanos, toda su familia. Vino la bendición del Señor, porque Obed-Edom supo honrar a Dios, supo honrar su presencia. Me despido con esto, iglesia. Honre al Señor en casa, honre al Señor con su familia. Deje de enojarse, deje de gritar, deje de hacer lo que pueda estar haciendo que no sea honrar al Señor, y aprenda a honrar a Dios en su casa, y usted verá la bendición de Dios en su familia. Quiero orar por ustedes. Padre, bendigo cada hogar, cada familia, cada persona que en este momento, Señor, está mirando este video. Declaro tu bendición sobre ellos. Esa bendición que tú le diste a Moisés para bendecir al pueblo, la declaro sobre ellos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre ti tenga misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor, bendice cada cabeza de familia, así como Obed-Edom. Él se determinó a honrarte a ti, honrar tu voluntad, y su familia le siguió. Él se determinó, Señor, a adorarte a ti, lo que no hizo Abinadab, y tú le bendijiste en solo 3 meses. Señor, te pido por cada familia que ellos aprendan a honrarte en este tiempo. Tú estás en sus casas, tú no estás en un templo hecho de manos de hombre. La casa tuya es el corazón de ellos, nuestro corazón. Pero ahora tú habitas, quieres moverte ahí en sus casas. Glorifícate, Señor, glorifícate. Y a los que estén como la actitud de Abinadab, Señor, ten misericordia y atráeles a ti. Enamórales de ti para que tú les bendigas abundantemente. Te damos gracias. Oramos por las naciones que sean sanadas por ti. Oramos por aquellos, Señor, que están pasando por este contagio, que tú les sanes, que tú libres sus vidas en tu misericordia, pero sobre todo, Señor, que tú les muestres tu salvación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos cada pastor, aquellos que se están esforzando por llevar la palabra a sus ovejas. Los bendecimos de la manera que sea, los bendecimos. Bendecimos la iglesia tuya, tu iglesia. Vamos a salir de esto, Señor, victoriosos. Tu palabra dice en Salmos capítulo 66 que tú mismo nos metes a prueba, pero en el verso 12 dice la Biblia que tú nos sacas a abundancia. Creemos que al salir de este proceso saldremos en abundancia de espíritu, en abundancia de fe, en abundancia de amor y devoción por ti. Gracias, Señor, en esta noche te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios me los bendiga. Les amamos y pronto nos estaremos viendo en otra palabra, en otro tiempo de comunión con Dios a través de estos medios. Dios me los bendiga. Bendiciones. Que sean felices en el Señor. Amén.